Segundo bloque de Proyecto Legislatura. Hoy estamos analizando lo que dejó el debate sobre la creación de la Unidad de Evaluación Integral de la Educación y la Calidad Educativa en la Ciudad de Buenos Aires. Y también pensando cómo se va a implementar esta unidad a partir del próximo año. Ya escuchamos la opinión de los legisladores que votaron a favor, que apoyaron esta iniciativa, y ahora tenemos una mesa de diálogo con dos de los legisladores que votaron en contra, que se oponen a este proyecto. Estamos junto a la legisladora Virginia González Gas, del Partido Socialista Auténtico en UNEN, y Alejandro Bodart, del MST. Gracias a los dos por haber venido. Virginia, vos sos de un bloque que mayoritariamente terminó acompañando el proyecto. Sí, esto es así. Yo como docente no puedo avalar este instituto de evaluación, que es una vuelta a la década del 90. Estas recomendaciones para la creación de este instituto de evaluación están presentes en un informe de OCDE de esta época. ¿Qué es OCDE, para que todos sepan? Es un consejo de educación que lo que hace es como el consenso de Washington, hace recomendaciones en relación con el sistema educativo. Y entonces, este instituto de evaluación propio del neoliberalismo, en donde descentraliza, desjerarquiza las escuelas, baja la calidad y la equidad, porque en realidad baja la calidad y la equidad, está presente este instituto de evaluación. Estos vientos de neoliberalismo que tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires hace que tengamos este instituto de evaluación que en realidad no sirve absolutamente para nada. Lo único que fomenta es la inequidad y la desigualdad entre las escuelas. Un título importante. Ahora te voy a preguntar puntualmente el porqué de cada una de esas cosas, pero por lo menos que arranque Bodart. Bueno, yo al igual que Virginia, yo creo que este instituto es un ataque, otro ataque más a la educación pública. Ya venimos de varios, tuvimos la inscripción online, la falta de vacantes, se está discutiendo, ¿no es cierto?, toda la NES, la nueva escuela secundaria. ¿Y esto por qué es un ataque? Primero porque se saca de la órbita del Ministerio de Educación la evaluación. Se crea un instituto que va a tener fondos privados. Ahora, pero de todos modos la ley, la modificación que se terminó haciendo, lo dejó afuera esa posibilidad. No, lo que hizo, antes en el proyecto estaba que había fondos privados. Ahora se sacó la palabra fondos privados, pero no se prohíbe que haya fondos privados, porque aparte como... perdón, ¿cuál sería el inconveniente que hubiese participación privada? Y bueno, imagínate que si las empresas entran a aportar a un instituto de evaluación, seguramente después, fruto de eso, pueden llegar a terminar condicionando los propios estudios que hacen. Nadie hace beneficencia con sus aportes. Cuando los privados entran en algún tipo en lo que tiene que ver con la educación, está comprobado que después termina haciéndose una educación en función de los intereses de los privados. A ver, de todos modos, esta unidad de evaluación precisamente está pensada para evaluar, no para implementar políticas educativas. Claro, pero sí, en realidad se tienen que evaluar procesos, perdóname, sí, Ale. Sí. En realidad se tiene que evaluar proceso, porque la educación es un proceso. No resultados. Aquí lo que se van a organizar son pruebas estandarizadas en donde se va a jerarquizar a las escuelas, se va a jerarquizar a los docentes, va a haber sanciones punitivas, porque lo que nosotros sosteníamos era que tendría que tener, que si organizábamos un instituto de evaluación, este instituto de evaluación tendría que tener un carácter no punitivo y en realidad organizar y capacitar a los docentes, porque lo que nosotros necesitamos para mejorar la educación es la capacitación y salarios dignos. A ver, traigo algunos de los contraargumentos que plantearon, de hecho, en el debate legislativo contra el tema del carácter punitivo. Lo que planteaban, al menos la propuesta oficial, era que esto no buscaba imponer ninguna pena, sino precisamente resolver los problemas que podían identificarse en cada establecimiento, en cada aula o en determinada situación. Mira, yo te digo, este tipo de evaluación, como arrancó Virginia, no es un invento del macrismo, ni de la sociedad que hubo con los que los apoyaron. Son órdenes que vienen desde arriba, el Banco Mundial, todos los organismos internacionales. Tiene un objetivo. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Se va a evaluar
a partir de pruebas tipo, ¿me entendés? O sea, múltiple choice, más o menos. Esto ya está demostrado en los lugares que se aplica que baja la calidad, porque el docente y las escuelas terminan formando chicos para que respondan, ¿no es cierto?, o a esos cuestionarios y no para que realmente aprendan, que es lo que se necesita. Pero después va a haber evaluación. Entonces las escuelas que queden por debajo de los parámetros, ¿me entendés?, van a ser de alguna forma castigadas con presupuesto. Las que suban de ese estándar van a ser beneficiadas. Entonces, ¿qué pasa? Fuera del contexto social... ¿El proyecto establece que al que le va mal en la evaluación se le reduce el presupuesto? Es que todo esto está ligado a eso. Mira, yo te digo porque estas pruebas ya se aplicaron en otros países, y lo que termina haciendo es que ya hay una desigualdad tremenda entre el sur y el norte, por ejemplo, entre la escuela pública y la escuela privada. Son diferencias que hay. Imagínate vos que evaluar a partir de la misma prueba, sin tener en cuenta el contexto de la zona sur y la zona norte a las escuelas, yo te digo... Este es el debate sobre la prueba estandarizada, claro, una prueba... Claro, ¿cómo van a dar los resultados? Van a dar muchísimo más bajo en la zona sur y muchísimo más altos en la zona norte. Van a dar mucho más alto en algunas escuelas privadas que en algunas escuelas de la ciudad. Si después dice que va a haber incentivos, porque de eso se trata, de dar después incentivos a las que les vaya mejor, o sea, se va a terminar lo que ya existe, ¿me entendés?, que es una gran separación entre el norte y el sur, entre los pobres y los sectores más acomodados. Eso se va a tender a ampliar. Y aparte, como está por fuera del Ministerio de Educación, yo lo que me pregunto es, ¿cómo se va a analizar esto, evaluar sin tener en cuenta el nivel salarial del docente? ¿Cómo se va a poder evaluar sin tener en cuenta la situación social de los barrios donde vos vas a evaluar? O sea, sin ver cuánto se invirtió en lo edilicio, en un lugar y en otro, porque no son iguales todos los colegios. Acá si vos vas a algunos colegios prácticamente tenés problemas de filtraciones, cloacas a cielo abierto. O sea, ¿cómo estudiás en ese lugar? Y aparte, en una población donde a lo mejor hay muchos padres desocupados. O sea, ¿cómo evaluás fuera de ese contexto, por fuera del ministerio, claro, o sea, por fuera del gobierno? La evaluación, las pruebas PISA no contemplan esa realidad de la escuela. Nada de eso, nada de eso. Claro, y además, fíjate, en Chile se han cerrado escuelas gracias a este instituto de evaluación. Yo estuve en Chile visitando el instituto de evaluación, hablando con el director del instituto en su momento, antes de Bachelet, y cuestionando el accionar de este sistema, que realmente es perverso. Y cuando ahora está en discusión, ¿no? Yo estuve allí, se cerró. Y en muchos países está en discusión. En México, por ejemplo, tuvieron el año pasado, gracias a un instituto de evaluación similar, los docentes 3 meses acampando en la plaza del Zócalo, fueron reprimidos. El mismo sistema se está aplicando en Colombia y se está desestimando en Europa, porque se han dado cuenta de que este método y esta organización del sistema de evaluación no sirve absolutamente para nada. Hoy existe un método de evaluación. Claro. También está claro que la calidad de la educación ha ido cayendo en los últimos años. Sí, pero no tiene que ver con la evaluación. Yo te digo una cosa, o sea, hay profesionales dentro del Ministerio de Educación que han hecho estudios. Claro. Lo que pasa es que después el gobierno desoye lo que salen de esas mismas, ¿me entendés?, de esos mismos estudios. Acá no es que no se ha evaluado. El estatuto del docente plantea formas de evaluación, hay gente dedicada a eso en el ministerio. El problema es que después el gobierno no toma en cuenta eso, porque cuando vas a los problemas, a ver, un maestro que tiene que trabajar 2 turnos porque no le alcanza el salario, 2 turnos. A veces 3. O a veces 3. ¿Vos me querés decir de qué forma se capacita ese docente? Ahora, si no se tiene en cuenta eso, yo creo que acá, yo presenté un proyecto, por ejemplo, en este debate. Lo primero que habría que evaluar acá es las políticas que ha tenido el gobierno, porque lo que hace que haya un mal nivel educativo arranca de las políticas que se tiene desde el propio gobierno. La política salarial es fundamental. O sea, aquel que trabaja hasta 2 o 3 turnos y que después tiene que ir a su casa a seguir trabajando, porque el docente sigue trabajando en la casa, ¿cómo puede capacitarse? ¿Cómo puede dar un sistema educativo como el que se merecen nuestros pibes? El pibe que no come porque tiene un problema tremendo en su familia, ¿cómo puede aprender igual que el que tiene, ¿no es cierto?, todas las calorías y todos los nutrientes mínimos? El pibe que va a un colegio donde no tienen presupuesto para arreglar las cosas mínimas de infraestructura. Cuando hace frío, tiene frío, y cuando hace calor, tiene calor. La prueba estandarizada, ese diagnóstico no para nada, directamente evalúa. Entonces sabemos lo que va a pasar, le va a dar mal
a los pibes que tienen menos condiciones, a los docentes que tienen menos condiciones, a las zonas que, ¿no es cierto?, que acá no se prioriza en la ciudad. Pero después hay premios y castigos por más que lo hayan sacado del debate, porque así son en todos lados. Y como dice Virginia, después los colegios que no rinden terminan en algún grado del proceso diciendo, como no rinden, ese colegio no tiene que existir. Ahora, el diagnóstico que están haciendo sobre puede tener el proyecto son demasiado malos. Ahora, y volviendo a lo que te preguntaba al comienzo, Virginia, ¿el resto de tu espacio político lo apoyó? Sí, el resto del espacio político lo apoyó. El tema es que yo tengo una línea de conducta, soy una estudiosa del sistema educativo, defiendo el sistema educativo público y realmente este proyecto ha resultado una mezcla muy extraña en la cual nada queda claro. Entonces, no quedan claro las tercerizaciones, no quedan en claro los aportes de empresas privadas, no queda claro el ente, la descentralización, porque una descentralización dentro de un ministerio, nosotros habíamos el ministro planteó que la idea era evitar que el funcionario de turno interfiriese en exceso en la evaluación, digamos, que no estuviese sometido. Claro, y aparte es falso porque tiene mayoría el gobierno de turno en el instituto. O sea, esa es son campañas hacia afuera, pero va a tener mayoría el gobierno de turno en lo que va a ser, ¿no es cierto?, el directorio del evento. Por lo tanto, eso no está, se lo quiere sacar por fuera del Ministerio de Educación para que no haya una evaluación que contemple todas las aristas. O sea, el Ministerio de Educación tiene que definir la política salarial. Ahora ya el instituto no va a tener en cuenta porque va a estar separado del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es el que se encarga de lo edilicio, ahora va a estar separado, por lo tanto no les va a interesar si se cae a pedazos. O sea, es muy perverso porque es una reforma que tiende a privatizar la educación, porque en el fondo va a debilitar más a la pública y va a terminar fortaleciendo más a la privada, que es lo que provoca la mayor desigualdad social que hemos visto en nuestra historia. Ya la matrícula en la Ciudad de Buenos Aires está compartida por mitades entre la privada y cada medida expulsa más gente a la privada. La falta de vacantes hizo que un sector que quería ir a la pública no lo encontrara y fue a la privada. Todo está destinado a eso. Nos quedan unos segundos, Virginia, para cerrar. No tenemos ley de educación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué política de evaluación podemos tener si no tenemos ley de educación? Empecemos por establecer una ley de educación acorde con nuestros objetivos y después avancemos sobre un instituto de evaluación o un sistema de evaluación. ¿Pero qué vamos a evaluar si no tenemos ley? Este es uno de los problemas más graves que tenemos. Lo que lamento yo es que sectores de la oposición que se llenan la boca de la escuela pública le den los votos al macrismo para que haga estas cosas. Yo saludo la actitud de Virginia, pero la verdad me parece muy mala la actitud que ha tenido el resto del bloque de UNEN de darle un apoyo a esto, porque después no se puede hablar de educación pública cuando se avalan medidas que van en contra de la educación pública. Gracias a los dos por haber venido. No, por favor.